Bueno, se conoció que en los últimos días la salud de Sergio Denis había mejorado levemente. La situación sigue siendo crítica, lo dijeron ayer en el último parte de prensa que se dio a conocer desde el Hospital Padilla. Hoy no va a haber parte médico, pero hay buenas expectativas, la esperanza y el optimismo se nota, como decíamos en estos días, en la cara de los propios médicos que han estado atendiendo a Sergio Denis. Y queríamos entender un poquito más qué pasa, ¿no?, médicamente, clínicamente en este tipo de situaciones, Sí. y es por eso que estamos en estos momentos en contacto y aquí está con nosotros. Les damos la bienvenida al doctor Ricardo Aguad. Él es especialista en neurocirugía y jefe de neurocirugía del Hospital de Niños también, ¿no? ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, buenos días. Sí, soy neurocirujano con orientación pediátrica, el jefe del servicio del Hospital de Niños de Tucumán. Hace más de 20 años que trabajamos allí. Claro. Y bueno. El caso de Denis sacó a la luz, o por lo menos hizo que por ahí fijemos nuestra atención en el conocido como TEC, ¿no? Los trastornos que se producen cuando hay golpes fuertes en la cabeza, ¿no? Sí. Y entre los datos que estuvieron dando vuelta estas semanas, se supo que, bueno, es una afección muy común en los accidentes de moto, por ejemplo, ¿no? ¿Ustedes esto en el hospital lo ven con frecuencia? En el hospital lo vemos con mucha frecuencia. Sí. Los accidentes de tránsito y especialmente los accidentes de motos en chicos menores. Sí. Tal es así que hace 4 años presentamos un trabajo estadístico nomás en un congreso internacional de neurocirugía pediátrica, en donde 3 meses suficiente fue para recabar una información de más de 65 chicos de 0 meses, o sea, de recién nacido a 15 años, accidentados de motos, internados en el hospital 24 horas como mínimo. Claro, claro. Es un accidente muy frecuente en la ciudad. Vemos a diarios en las motos con el papá, la mamá, 3, 4, 5 chicos. Parece que hacen competencia a ver cuántos chicos llevan cada uno. La estadística nos mostró un poco la sorpresa de que 40% de los accidentes en moto eran porque sacaban la moto los padres o la hermana mayor para trasladar al hermanito o al hijo a la escuela que estaba a 2 cuadras, a 200 metros. La estadística muestra que el chico más chiquito que tuvimos fue de 20 días, más grande de 15 años, obviamente por el hospital, y que el 80% no llevaba casco. No llevaba casco. Estas son cifras relevadas hace 3 años atrás. Hace 4 años atrás, el mes de junio a septiembre. ¿Y son cifras que se podrían estar manteniendo o podrían haber crecido? Se mantiene. Lamentablemente se mantiene. Uno hace un prorrateo y un promedio general de chicos que ingresan a terapia intensiva por accidente de motos. Es un promedio de 4 a 6 por mes. Los que reciben cirugía son por lo menos 4. Claro. Los que quedan secuelados, 2. La lesión más habitual en este tipo de cosas, cuando nos referimos a la cabeza de personas, son quebraduras, edemas. ¿Cuáles son los problemas más habituales que se producen? Hay que recordar que la cabeza el cráneo es un cuerpo rígido o de hueso, y que adentro está el cerebro, que es como si fuera un flan, envuelto en una membrana, que es la dura madre o la membrana meningia. Y que cuando se golpea, yo siempre pongo el ejemplo, un poco gracioso, a los padres, el famosa tacita de gelatina, cuando uno le pega un tincazo a la gelatina, hace eso. Imagínense ustedes eso, golpeen el hueso, el cerebro hace esto. Esa sacudida y ese movimiento del cerebro provoca a mayor medida edema cerebral, que es como que se hincha, provoca una lesión axonal difusa, como que se rompen pequeñas fibras nerviosas, y puede provocar hemorragias, que no es lo mismo que hematoma. La hemorragia va por la parte líquida, va por el líquido cefalorraquídeo. El hematoma es un coágulo, contusiones y hematomas subdurales que se dan entre la membrana y el cerebro, y extradurales que se dan entre la membrana de la dura madre y el hueso. Los subdurales en los chicos
son de muy alta morbimortalidad. Tienen un 70% de muy alta morbimortalidad. Y eso hay que tratar de drenarlo lo más rápido posible. Claro, claro, claro. Y esos accidentes, y este tipo de complicaciones se generan por lo general a través de estas situaciones, ¿no? Accidentes de tránsito. ¿Cuáles otros son los causales por ahí? Los chicos, hay muchos accidentes. Los que llevan a la cabeza son los accidentes de moto. Sí. Ajá. Después tenemos accidentes de autos, atropellados. Después tenemos, aunque ustedes no lo crean, se les cae la pileta de lavar. Esa pileta vieja de la abuela, los chicos de 2 años se cuelgan y se les cae. Caída de árboles, caída de caballo, caída de cama cucheta, caída de la cama misma. No se olviden que el chico, un chico chiquito de 1 año, 2 años, que se cae de una cama común, 30 centímetros, 40 centímetros al suelo. Sí, pero la cabeza pesa más que el cuerpo. Claro. Lo primero que golpea es la cabeza. Es mucho más fuerte. Amortigua el golpe la cabeza. Claro. Son accidentes. Sí. ¿Que se pueden evitar? Sí se pueden evitar. Sí. Siendo precavido, la prevención. Y una vez que tenemos un cuadro como este, ¿no? Un cuadro grave donde tiene que hacer un drenaje, puede llegar a tener que ir a cirugía, ¿es alto el riesgo de sufrir secuelas, de quedar con algún tipo de discapacidad? Bueno, habría que separar en 2 grupos estos tipos de secuelas de daño neurológico. Ya se habló por los medios de comunicación el trauma primario y el trauma secundario. Sí. Acá no hay que olvidarse que tenemos 4 pilares de recursos humanos muy importantes. El primer pilar es la emergencia. La ambulancia que llegue rápido a la zona del accidente. El segundo pilar es la guardia, que la guardia esté preparada para recibir este tipo de pacientes. El tercer pilar son los cirujanos. No digo neurocirujanos, digo cirujanos, porque muchas veces también hay una fractura de codo, de pierna, y están los traumatólogos, los trauma abdominal, están los cirujanos, y fundamentalmente la fase final, una buena cobertura de terapia intensiva. Claro. En función del tiempo que uno dice, la regla de oro en la primera hora, cómo se actúa en la primera hora, para llegar lo más rápido al centro de alta complejidad, va a permitir un poco vislumbrar el pronóstico y la acción a seguir con ese paciente. Sí. En cuanto a las secuelas neurológicas, va a depender mucho de lo que yo le dije el primer paso y de lo que viene a ser el segundo paso, que es el trauma secundario, que empiezan a aparecer las consecuencias del trauma o las complicaciones. Como puede aparecer, en la primera hora pueden no tener ningún hematoma y a las 6, 7 horas aparecer el hematoma. Sí. Mucha gente, lo digo porque mucha gente, con todo respeto, dice, se golpeó mi hijo en la cabeza y ya quiere hacer una tomografía. Y nosotros tratamos de esperar un poco. Claro, un poco, claro. Porque lo peor que puede pasar es un coágulo. Y al coágulo hay que darle tiempo que se forme. Claro. Claro, en este caso estamos hablando de trauma grave. Lo primero que hacemos es una tomografía de entrada para ver dónde estamos parados. Ahora, si bien la evolución entre un adulto y un niño es diferente, me imagino, hay mucha distancia entre cómo puede evolucionar un niño y un adulto con respecto a este tipo de golpes, de traumas. Sí, hay distancia. Sí, hay mucha distancia. Le pregunto porque estábamos hablando hace un ratito de esto de Sergio Denis y usted hablaba de lo clave que es esta primera hora, ¿no? Y lo de Sergio Denis se cumplió a la perfección. Se cumplió bien, cree que actuó bien justamente el sistema. Por lo que hemos visto y todo, se cumplió perfecto. Ajá. Básicamente la diferencia está no en las conductas terapéuticas, ni en las conductas quirúrgicas, ni en la medicina en sí, sino en el ser humano. En la persona, claro. No es lo mismo un chico que, digamos, que es sano, que está libre de las enfermedades propias de la adultez, que una persona grande, nosotros, yo, pero de 50 años para arriba, que puede estar acompañado de procesos de diabetes, hipertensión arterial. Claro, con otros problemas de base. Lo que no tenemos que olvidar, ya sea un chico o un adulto, que no es la cabeza sola, es
todo un cuerpo, es todo un ser humano. Claro. Todo un ser humano. Entonces no hay que decir, tiene un golpe en la cabeza y centrarnos en la cabeza solamente. Hay que cuidar todo para que la cabeza funcione bien. Los procesos de recuperación son largos, ¿no? O sea, nosotros venimos viendo, en el caso bueno, de Denis, que es el que ocupa la atención ahora, que los partes médicos hay días que es positivo, mejoran, después llega una meseta, y así, son procesos bastante largos, ¿no? Los procesos de recuperación, a ver, nosotros en el servicio tenemos la premisa de que, porque lo primero que preguntan los familiares es, ¿con qué secuela va a quedar? Claro. Sí. Nosotros consideramos que cualquier chico que está con un politrauma es respirador en la terapia intensiva, no nos interesa en ese momento la secuela, sino la vida. Sí. Claro, es lo que están contestando por lo general La ahora vida. los médicos, ¿no? Ante esa pregunta. Nosotros consideramos que está fuera de peligro de vida cuando los tenemos sin respirador y pronto a pasar a una terapia intermedia. Claro. Los procesos son largos. Lamentablemente somos médicos, no adivinos. Una media de procesos de este tipo de pacientes con respirador, con todo el método invasivo, son de 15 a 20 días más o menos, como mínimo. Sí. Como mínimo. Estando un paciente en terapia intensiva, con respirador, con todas las medicaciones correspondientes. Con respecto a la meseta, ocurre en tanto en adultos como en chicos, que entre el 7º y el 10º día como que se estabiliza el órgano, como que sí. la naturaleza es sabia, estabiliza y entonces se empieza a compensar todas las cosas y ahí uno no ve muchas mejoras. Claro. Claro. Pero las mejoras son internas. Sí, se sí, va sí. estabilizando todo y entonces uno empieza a probar, a sacar medicación, a ver cómo va a responder. Claro, claro, claro. También juega en contra el desconocimiento del metabolismo de cada paciente. Yo le saco la sedación a un paciente hoy y normalmente tarda 24, 48 horas en lavarse su cuerpo de la sedación. Hay pacientes que tardan un poco más y hay pacientes que tardan un poco menos. Entonces, pasan 4 días, no se despiertan. Paciencia. Claro. Paciencia. Claro. Y que se despierte ese cerebro, eso ya Va a llevar su tiempo. lleva su tiempo y depende de cada uno. De cada uno, Depende de cada uno. Doctor, muchísimas gracias por venir. Doctor. Muy claro, ¿eh? Muchísimas